Las fuertes leyes establecidas por el gobierno en estos pasados meses han comenzado a dar resultados referente a lo que se pensaba era una imparable ola de inmigrantes llegando a Estados Unidos. Son cada vez menos los inmigrantes entrando. Sin embargo, un detalle curioso es que esto no ha sido así con los inmigrantes cubanos. A pesar de que cada día salen aviones desde Estados Unidos rumbo a Cuba con cientos de personas que son deportadas, tronchando así el tan anhelado sueño americano. Laura Jiménez nos explica a fondo lo que ha estado sucediendo. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza en junio de este 2023, el total de encuentros fronterizos tuvo una disminución del 30% desde mayo de 2023, siendo los números mensuales más bajos desde febrero de 2021. La inmigración de casi todas las nacionalidades disminuyó en un 42% respecto a mayo, pero los cubanos subieron por cuarto mes consecutivo. Y para explicarnos más sobre este y otros temas, nos acompaña la gran abogada de inmigración, mi estimada y admirada Laura Jiménez, realmente gran abogada. Muchas gracias por acompañarnos, que de verdad qué gusto volver a entrevistarte. Gracias, Karen, muchísimas gracias, y ya sabes que yo también tengo la misma opinión de ti, excelente presentadora y periodista, y me da mucho gusto estar ahí contigo el día de hoy. Claro que sí. Karen, efectivamente, o sea, raramente las cifras, en lugar de haber bajado, pues han continuado creciendo, sobre todo en lo que es el cruce de cubanos y sobre todo lo que es la llegada de cubanos por mar. Esto habla de que, si bien es cierto que han aprobado un gran número de paroles humanitarios y de que los servicios consulares en La Habana cada vez se restablecen más y más, aún hay una situación bastante crítica con lo que es la inmigración legal desde Cuba. Ahora, vimos que, bueno, antes eran 40.000, después de esto del parol, bueno, pues ha bajado a 34.000 cubanos que llegaron de manera irregular al sur de Florida desde octubre, pero pese a que todas las demás nacionalidades, bueno, pues ha bajado la inmigración irregular, los cubanos no, los cubanos aumentan. ¿Por qué? Karen, yo pienso que es un cúmulo de circunstancias. Una, bueno, pues la situación política en la isla. Otra es el gran atraso que hubo durante el periodo de la pandemia y el periodo del cierre de los servicios consulares, que muchos cubanos que estaban bajo un proceso de petición, pues no solo perdieron su petición, perdieron entrevistas porque no podían viajar a Guyana, sino que sus trámites se atrasaron tanto que pues entraron en un periodo de desesperación. También muchos pusieron sus esperanzas en que el parol humanitario iba sencillamente a ser aprobado para todo el mundo, y la realidad es que las peticiones han superado la cuota que el gobierno tiene estipulada para aprobar, e incluso la cuota que el gobierno tiene la capacidad de procesar. ¿Cómo es esto específicamente, Laura? Porque estoy segura que muchísimos cubanos están muy interesados por saber qué está pasando con el parol. El parol está funcionando, Karen, quizás no en la rapidez que todos esperan. O sea, vamos a pensar que deben ser aprobados alrededor de 7.500 paroles por nacionalidad, son 4 nacionalidades. No están aprobando este número en su totalidad, pero sí se ha movido bastante la aprobación y se han sido aprobados bastantes grupos familiares. Lo que sucede, Karen, es que de los cubanos nada más, desde enero que empezó a funcionar el programa, ya hay más de 380.000 aplicaciones de paroles pendientes por procesar, y en general de las 4 nacionalidades pues hay un poco más de 1,5 millones, yo creo, que de aplicaciones pendientes entre las 4 nacionalidades. Eso es un gran número para la capacidad que tiene el gobierno de procesar hasta 1.000 aplicaciones diarias. Exactamente. ¿Cómo se está enfrentando todo esto el Departamento de Inmigración y ustedes como abogados también? Imagino que no paran de trabajar. No paramos también de orientar a los clientes, de responder preguntas, de explicarles cómo funciona el proceso. También pues han habido muchas aplicaciones que el gobierno debió haber
aclarado en un principio que no caen bajo el concepto de lo que es un paro humanitario, y el gobierno yo creo que pensó en algún momento que las personas iban a entender cuál es el propósito del paro humanitario sin una explicación. Eso lo entendemos los abogados, que entendemos el concepto legal y el concepto histórico de lo que es el paro en Estados Unidos, pero la persona normal y común que no tiene esta información ni este tipo de conocimiento, pues no lo va a entender. Han habido muchas aplicaciones de paroles, Karen, de personas con doble nacionalidad que no califican, que han sido incluso aprobados, y estas personas, bueno, pues van quizás a encontrarse con una piedra en el camino a la hora de aplicar a su residencia. Han habido paroles de personas que califican para lo que es el parol de reunificación familiar, que esto ya rompe con lo que es el propósito del parol humanitario. Entonces, el gobierno ahora ya ha emitido un nuevo comunicado para exigirle a los peticionarios y a los aplicantes que expliquen la razón por la cual piensan que Estados Unidos debe aprobarles un parol. Ahora, me rectifica si no estoy en lo correcto. Yo recuerdo cuando entró en vigor todo esto del parol, si mal no recuerdo, leí que el gobierno estadounidense decía que quienes intentasen entrar irregularmente al país, pues después iban a ser deportados y no iban a tener ni siquiera el derecho a pedir el parol. ¿Es así? Es así. Y de hecho, por ejemplo, hay muchos ya indocumentados, sobre todo los que han llegado por mar, Karen, que están siendo regresados a Cuba. Hay muchas personas también en las fronteras que han cruzado de manera ilegal y han sido devueltas o deportadas de regreso a Cuba, han sido devueltas a México, desde México los han deportado a Cuba. Y otros pues no los han regresado, no les han permitido la entrada. Están siendo un poco más exhaustivos en la frontera en lo que es el procesamiento y la aplicación del título 8, donde les hacen una entrevista de filtro para ver la razón por la cual entraron. Y obviamente si la persona dice, bueno, yo entré porque quiero trabajar en Estados Unidos, pues ya ahí va a estar ponchado y va a tener una orden de remoción expedita, porque el propósito de la entrada no es trabajar, el propósito de la entrada es pedir protección por persecución o algún tipo de miedo. ¿Okay? Ahora, Laura, tanto tú como yo y tantos que nos ven y nos escuchan, pues somos inmigrantes y entendemos perfectamente la desesperación, por lo menos los cubanos, de salir de Cuba. La entiendo perfectamente todo el tiempo, pero al mismo tiempo están arriesgando sus vidas y están además arriesgando no poder entrar de nuevo a Estados Unidos si lo hacen de manera irregular. ¿Qué les recomiendas? Yo les recomiendo siempre, Karen, es algo que siempre digo, infórmense, no hagan las cosas a lo loco. A veces el desesperarse y el hacer las cosas apresuradamente y no hacerlas de manera correcta, pues siempre va a tener una consecuencia negativa en su caso. No van a tener esa residencia que tantos añoran y no van a poder ni siquiera trabajar en Estados Unidos. Probablemente vayan a ser devueltos a su país de origen, y muchos, Karen, venden sus casas, venden toda su ropa, todas sus pertenencias y son devueltos sin nada a que llegar. Entonces, hagan las cosas bien, infórmense, vean los videos de los abogados. Hay muchos abogados que emiten esta misma opinión y estos mismos consejos. Hay muchas vías ahora para inmigrar de manera legal. Está lo que es el paro humanitario. Hay muchas personas que o tienen familiares o tienen una amistad que pueden servir de patrocinador. Está lo que es el parol de reunificación familiar. Si usted tiene una petición de un hermano que demora quizás de 10 a 15 años, bueno, pues ya en 1 año y medio, 2 años va a poder estar en Estados Unidos con un parol de reunificación familiar. No hagan las cosas a lo loco, infórmense antes de tirarse al mar o antes de tirarse en una frontera y correr peligro. Que pueden hasta perder la vida, eso es una realidad. Muchísimas gracias, como siempre, Laura Jiménez, abogada de tantas personas, ha ayudado a tantas personas y por supuesto que siempre agradecidos. Muchas gracias, Laura. Hasta pronto. Espero. Gracias a ustedes, Karen. Un placer. Muchísimas gracias. Adiós. Hacemos una breve pausa, pero al regreso, Venezuela tendrá su primera mujer presidenta. Muchos piensan que sí es posible. Aquí analizamos lo que tiene que superar María Corina Machado para lograrlo.